Yo estoy aquí sentado en un lugar bonito, en un bosque, y esta conversación de hoy, esta reflexión, tiene mucha relación con la que hice anteriormente, que yo decía, posiblemente me quedo solo en este planteamiento de que yo pienso que hoy vivimos en un mundo mejor. Y entonces hoy tengo tres personajes históricos de mucho peso en la historia mundial que lo voy a poner de ejemplo, específicamente tres frases de ellos. Y quiero compartirle, bueno, los tres personajes para ponerlo en perspectivas a ustedes son Sócrates de Atenas, o sea, griego. eh, bueno, de él te hablo ahorita, de Sócrates. El segundo es un ruso, Dostoyevsky, un personaje, bueno, de él también te voy a decir por qué lo menciono. Y el otro es el más joven, que nació en el 1879 y murió en el 1955 a los 76 años. El padre de la teoría de la relatividad, nacido en Alemania, Albert Einstein. Esos son los tres personajes que yo hoy voy a tratar para seguir con... Recuerda que te dije que está muy relacionado este video, esta reflexión, con la primera que hice sobre lo que yo opino de que hoy vivimos en un mundo mejor. Bueno, de Sócrates. Él nació en el año 470 antes de Cristo y murió en el 399 antes de Cristo. Sócrates, de él no se conoce ninguna obra escrita, porque él no escribió su obra. Pero él fue profesor de Platón, fue profesor de Aristóteles y de otros tantos. Y entonces de él se conocen las reflexiones que Platón, Aristóteles y otros hicieron sobre él. Bueno, era un civilista. Lo primero es que es el padre de la filosofía política. Escuchen eso, padre de la filosofía política. De las principales figuras de la historia universal. Y entonces él, un hombre ético, un hombre honesto, incluso un hombre creyente en Dios, no en Cristo, porque él murió 399 años antes de Cristo, que es un tema importante conocerlo. Pero él, siendo un hombre honesto, un hombre ético, un civilista, y él muere precisamente envenenado, porque lo acusaron de crear dioses. De eso fue que lo acusaron a él, de crear dioses, y entonces de que era un obstáculo para la democracia griega, y lo obligaron a tomarse un veneno de nombre la cicuta, y lo hizo. Pero él dejó un sinnúmero de frases, y de él quiero tomar una sola, para que ustedes sepan, pues quiero decirle por qué estoy en esto. Bueno, el misterio más grande en la tierra es el hombre. Eso dijo Sócrates 400 y pico de años antes de esta época. O sea que tiene 2000, estamos en el 2023, 2026, y él lo dijo hace casi 2500 años que él dijo eso. El misterio más grande en la tierra es el hombre. Eso dijo Sócrates. Y también observen cómo el poder en el momento fue usado para confundir a la población, y Sócrates fue llevado a la muerte, ya lo dijimos, se suicidó. Pero vean esa frase de él: el misterio más grande en la tierra es el hombre. Ahora vamos con el segundo personaje. Le hablo de Rubor Dostoyevsky. Él es ruso. Diríamos el escritor de literatura más grande de Rusia, de la época de los zares y de los siglos por los siglos. Diríamos que más o menos inspiró a León Tolstoy, por decirlo, el de la guerra y la paz. Bueno, Dostoyevsky nació en el 1821
y murió en el 1881. Él vivió 60 años. Bueno, su madre en el 1839 fue matada por un grupo de campesinos. Él era amante al juego, también sufría de una terrible enfermedad, estuvo preso, no fue comprendido, pero Dostoyevsky se conoce como el escritor más conocedor del alma humana, a Dostoyevsky. Bueno, los libros de él, parte de ellos, Crimen y Castigo, El Idiota, el otro libro de él, El Subsuelo, El Adolescente, entre otros, porque dejó una gran producción literaria. Pero la parte que quiero resaltar de él, de un sinnúmero de frases, ustedes la pueden buscar, están asequibles en cualquiera de las plataformas, es una que llama poderosamente la atención porque está ligada al hombre, a nosotros. Cuando digo hombre me refiero a la especie humana. Bueno, la frase dice esto: si la humanidad se enterara de la vida secreta de los hombres, todos moriríamos de la pestilencia. Eso decía. Y de eso ya hace 146 años, de 144 años, que Dostoyevsky falleció. Bueno, la mayoría de su obra la hizo en el 60 y en el 70, la mayoría de sus libros. O sea que vamos rumbo a como a 170 años de que él pensaba así. Bueno, salgo de Dostoyevsky, o sea, me voy de Rusia, de la Rusia de los zares, y vamos ahora con el alemán nacionalizado norteamericano, Albert Einstein. Bueno, después de la segunda, él emigró a Estados Unidos, pero él nació en el 1879 en Alemania y emigró a los Estados Unidos. Y entonces falleció en el 1955. Él es el científico del siglo XX más grande, el padre de la teoría de la relatividad, físico, teórico, se puso pacifista después de la Segunda Guerra Mundial que marcó al mundo. Él era judío, de la población judía, y entonces él, es un personaje para leerlo. Antes de decir la frase de él, una de ellas que quiero comentarle, él pidió antes de fallecer que no le hicieran ninguna cirugía porque él murió de un aneurisma cerebral. Murió en el estado de Nueva Jersey, en el hospital de una universidad de ese gran estado norteamericano. Y pidió que fuera incinerado y de él no se conoce tumba ni paradero, o sea, dónde está, porque él lo pidió y la familia lo respetó. Lo único que se hizo con él de manera inconsulta fue un médico que extrajo el cerebro del cuerpo, lo cual provocó mucha polémica. Pero eso incluso no es tema de este momento. Lo que quiero es decirte del paquetón de frases de Albert Einstein, es una que hay que detenerse. Hay dos cosas infinitas en el mundo. La primera, la estupidez humana. Búsquenla, que así mismo que dice. La estupidez humana. Y la segunda, el universo. Y miren qué prenda, lo que él le agrega. Y de la segunda no estoy muy seguro. ¿Por qué le comento a ustedes estos tres grandes personajes? Fascinantes de por sí, los tres. Adiós. Para yo reforzar lo que yo decía la semana pasada, de que hoy yo entiendo que vivimos en un mundo mejor porque el hombre siempre ha sido el mismo. Todo lo bueno que tiene el planeta, el barco, el avión, en la ciencia médica, la robótica, la inteligencia artificial, todo lo que se llame, el avance de la medicina, del transporte, de la agricultura, todo lo ha hecho el hombre. Pero, como dice Dostoyevsky, está la parte también secreta, en el sentido de que el hombre tiene de todo un poco.
Sin embargo, fortalezco mi tesis de que hoy vivimos en un mundo mejor porque todos esos inventos, evidentemente, que han ido facilitando la vida. Incluso yo mismo le estoy hablando a ustedes a través de esta plataforma gracias a un invento del hombre. Entonces lo dejo hasta ahí. Pero quería reflexionarle a ustedes sobre esos tres personajes. Se los recuerdo para que queden con ellos en la memoria. El gran Sócrates de Atenas, griego, murió en el año 399 a.C., padre de la filosofía política. Le hablé de Rugor Dostoyevsky, ruso, el escritor que más conoció el alma humana por el propio sufrimiento que tuvo, y del científico más grande del siglo XX, Albert Einstein, con su famosa frase de que hay dos cosas infinitas en el mundo: la estupidez humana y el universo, y que no estaba muy seguro de la segunda. Volveremos a conversar en estas reflexiones hoy viernes en la tarde.